Estamos de vuelta en otro relato dominical en vivo. Vamos a hablar de la coyuntura, por supuesto, de lo que viene a continuación es la consulta popular, pero previamente vamos a conversar de lo que ha implicado para el país, para el mundo en general, lo ocurrido en la Embajada de México y también las últimas horas lo que ha significado este acontecimiento del ataque de Irán contra Israel, que es una reacción al ataque de Israel a la embajada de Irán en Siria, por si acaso, porque parecería que los iraníes se volvieron locos y comienzan a lanzar bombas como lo que son las 7 de la noche con 31 minutos en este domingo 14 de abril. Queremos agradecer la presencia de Alondra Enríquez. Qué gusto tenerte aquí, Alondra. Qué bien que estés aquí. A ustedes agradecer por el espacio. Creo que hoy tenemos muchísimos temas que conversar. Las redes no han parado desde el 1 de abril y para nosotros es un gusto compartir con ustedes y la audiencia. Gracias, Pedro. Gracias, Orlando. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Qué gusto verte a los tiempos. No, para mí, encantado. Muy ocupado. No, trabajando nomás, humildemente. Antes de entrar a cámaras decíamos que nos han puesto a trabajar toda la semana y me dice él, mejor era que te dediques a la consultoría. Claro, más libre. Y ganas más. Claro, por supuesto. No te atacan. Bueno, sí te atacan. Sí. Pero en esta ocasión vamos a hacer un experimento con nuestros dos invitados, no es nada del otro mundo, les vamos a invitar a que saquen de este caldero que hemos puesto aquí donde se cocinan las noticias, una preguntita para que ustedes no se pregunten. Empecemos por Alondra. Meta la mano, saque una pregunta. Están hechas a propósito de la coyuntura, así que le vamos a pedir que la propia Alondra lea la pregunta. La pregunta dice, ¿qué sentirían si de un día al otro tienen que irse del país donde han construido su vida? Esto es a propósito de lo que les pasó a los diplomáticos mexicanos. ¿Qué pensarías? ¿Qué sentirías? Bueno, yo creo que en este punto hay una discusión que se ha marcado mucho, sobre todo en nuestro espacio, que es el análisis de la escucha digital, ¿no? Y si bien es cierto, todos coincidimos de que la forma en la que se actuó frente a un proceso de detención y un proceso de revisión judicial no fue la indicada, se pusieron de alguna manera algunas trabas, saltándose procedimientos que eran indispensables en el derecho diplomático y en otros elementos. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, considero que concretamente quienes trabajaban aquí con la Embajada de México tuvieron que vivir un momento además muy presuroso, uh-huh, saliendo sin ningún tipo de respaldo político de parte del Ecuador, y porque con al mucho final temor además, porque lo que vimos en el testimonio que escribe la embajadora mexicana ahora en el diario El País es como que no sabían si les podía hacer algo. Era un matiz concretamente. Ahora, me gustó algo que tú dijiste hace un momento, y es que todo proceso tiene obviamente una reacción y una respuesta. Uh-huh. Entonces, al haberse hecho una referencia en un momento electoral en México por parte del presidente AMLO sobre una comparación de cómo podría darse un escenario como en el Ecuador allá en México, están en proceso exacto, electoral, citando el caso de Fernando Villavicencio, que no era prudente, no era oportuno, y fue un error, yo diría, como político en la lectura de la coyuntura en la que ellos están, tomando en cuenta que de momento Claudia Sheinbaum está perdiendo algo de margen de credibilidad con los votantes, que está consolidando por un lado Xóchitl Gálvez y por el otro también Jorge Maínez. Claro. Entonces, ahí yo creo que fue justamente un comentario inoportuno en un momento fuera del contexto al que apelaba la reflexión del presidente mexicano, claro, sí. Y en esa respuesta el gobierno ecuatoriano reaccionó como reaccionó. Pedro, te toca. A ver, la pregunta del día. Ay, no ¿Te alcanzas, socio? Ya, es que soy chiquito. ¿Qué estabas haciendo cuando allanaron la embajada mexicana? Estaba saliendo de una reunión a 2 cuadras de la embajada mexicana. El viernes. Perdón, el viernes, sí, estaba saliendo. ¿Y cómo te enteraste? ¿Cómo fue? No, empecé a ver como un montón de patrullas, ¿no? O sea, era una movida inusual en la Portugal República del Salvador, no claro, era normal. Hora, sí. Entonces, sí, digamos, como que sospeché que algo sucedía. Intercambiaba, digamos, comentarios con un cliente y el cliente estaba súper asustado. Le decía, no, tranquilo, no te asustes. No va a pasar nada. Claro, ¿cómo va a pasar algo en la embajada? ¿Cómo va a invadir la embajada? Ni que fuera Ecuador, ¿no? Y claro, después me enteré por las redes sociales. Claro. ¿Quieres sacar otra pregunta? A ver, aprovechemos que hay 2 más, creo. Ahí está, a ver. A ver, dice. Si escribieran un libro sobre la historia del Ecuador, ¿cuál sería el nombre de este capítulo?
¿Cuál sería el título de ese libro, del capítulo de ese libro? Esta es una pregunta, creo que para todos amerita una reflexión profunda. Yo venía justo pensando antes de aventurarnos en este espacio en el que hay que repensar los momentos de la política contemporánea. Jamás hubiéramos pensado hace 80 años que la comunicación fuera tan inmediata, que las figuras públicas, políticas, hablando concretamente, tuvieran un escenario tan de segundos ante sus electores y sus ciudadanos para emitir una respuesta o para tomar una decisión. Entonces creo que al menos este capítulo, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, obedece a la inmediatez de la información. Y algo importante que no se puede como desdibujar de los electores y los ciudadanos es que la honestidad es un valor importantísimo a la hora de incidir en temas políticos. Los políticos no pueden jugar a la narrativa de manipulación o de tal vez querer asumir una posición que no sea coherente con lo que predican en un proceso electoral. Entonces, ¿le titularías cómo? La culpa es de la inmediatez. No, para mí no es la culpa. Yo creo que por el contrario, hay una gran ventaja del momento que hoy vivimos como ciudadanos en un entorno político. Y es precisamente a partir de la inmediatez no se puede engañar. Claro. La última entonces, ya que estamos generosos con las preguntas, vamos. A ver. ¿Qué le dirías a AMLO con respecto a las sanciones que pide que se impongan en Ecuador? ¿Drástico o benévolo? A ver. Nos está viendo AMLO, por si acaso. A ver. Creo que a mí se me dificulta mucho cuando hablo en medios ser Pedro Donoso ciudadano, de verdad te lo digo, ¿no? Es decir, entonces, ¿quién habla ahí? El analista. El analista, claro. Entonces, sí. Ahí la pregunta es, dependiendo de cómo le diría finalmente. Si fuera su asesor, plantearía, digamos, unas medidas profundamente drásticas porque estás en campaña. Claro. Nada une más finalmente un proceso electoral y una guerra externa finalmente, ¿no? Entonces, creo que tuvo mucha suerte AMLO finalmente de la reacción de Noboa. Creo que tiene mucha suerte Noboa de cómo finalmente el impasse Ecuador-México queda de lado una vez que Irán bombardea a Israel. Totalmente. Es decir, hay mucha suerte finalmente en el contexto mundial, pero a la larga no creo que Naciones Unidas se interese tanto por el impasse Ecuador-México cuando a la larga tiene casi finalmente una declaratoria de Tercera Guerra Mundial. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar entonces con este análisis a propósito de lo ocurrido en el Ecuador. Yo les pregunto a los dos, independientemente de cómo ustedes abordan la realidad, si hay un hecho en común. Aquí está afectada, les pregunto, la identidad ecuatoriana, el orgullo ecuatoriano, el que nos vean mal a los ecuatorianos, somos tontos. Parecería que volvimos a la época en la que nos veían solamente por lo que hacía Abdalá Bucaram, desastre tras desastre, caída sobre caída. ¿Cómo miras tú? ¿Cómo se afecta esa identidad, esa imagen del ecuatoriano? A ver, nosotros hemos hecho una revisión de los últimos 40 días en función de las decisiones más inmediatas en momentos que han sido totalmente golpeantes para la ciudadanía. Eso quiere decir, desde el feriado de Semana Santa, el ecuatoriano, el primer sentimiento que tenía desde redes sociales era el pánico a propósito de las 3 matanzas que se dieron viernes, sábado y domingo. A partir de ese temor generalizado que otra vez se volvió a exponer de forma masiva en redes sociales, viene una respuesta comunicacional del gobierno inmediata, que fue el Plan Fénix, y empezó obviamente a comunicar resultados de una forma en la que el concepto poder y autoridad se montó en la narrativa de la gente y la gente estaba de acuerdo en eso. ¿Qué es lo que pasa ante esta respuesta comunicacional? Tienes el viernes 5 de abril, que primero fue una campaña muy bien estructurada a nivel de redes sociales, en las que desde las 7:40 de la noche se empezaba a anunciar que había aparentemente un rumor de fuga de una figura que además representa hoy al correísmo de una manera muy práctica, porque está aquí, porque asumió también las culpas en su momento de juicios que sean o no sean legales. Eso se discutirá ya en un espacio más jurídico, pero desde la comunicación concretamente, Glass es la Revolución Ciudadana. Y ante este rumor construido 3 horas antes de su detención... O sea, que ¿tú crees que ya se construyó ese escenario? Había ya una suerte de comunicación, sobre todo de medios de comunicación digitales, que decían, ante el rumor de una posible fuga de Jorge Glass, las Fuerzas Armadas están... Y la gente le pasaba lo mismo que a Pedro. Pasaba por la avenida 6 de diciembre y Naciones Unidas y le parecía típico que alrededor de una embajada hubiera todo el contingente militar y policial ante una situación... Ya venían varios días con eso, ya había varios días. Yo vivo cerca de ahí y cuando paso, vi incluso, esto no me va a dejar mentir nadie, había francotiradores arriba. Y decía, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No relacionaba lo uno con lo otro, pero ya se veía y algo ojo ahí. Con los momentos, ¿no? Como decía Pedro, decía, no, se me hace muy difícil salir del rol de analista como ciudadano, pero lo que le pasó a él le pasó a miles de ecuatorianos, que fue como en viernes 10:40 de la noche, minuto a minuto tenías
una miniserie tipo una serie de Netflix en las que se documentaba la detención de una figura muy representativa. ¿Cómo reaccionó la gente? Ojo que previo a eso la gente estaba en pánico, con temor, un sentimiento de inconformidad y miedo. Ante eso, lo que hace el gobierno de una forma comunicacionalmente hablando en las redes sociales es ratificar el concepto de autoridad y poder y sobre todo la narrativa de la corrupción. Yeah. Ahí tenemos nosotros, al menos en redes sociales, un cambio en el estado anímico de la audiencia, en la que de hecho la detención de Jorge Glass desde las 7:40 hasta la 1 de la mañana tenía 1.6 millones de likes. A la gente le gustó que se haya procedido de esa forma. Algo que no se discutió en redes era por qué se lo detenía, cuáles eran las razones y si era legítimo o no era legítimo. Ni siquiera se discutía la razón diplomática de están entrando a una embajada, eso no es correcto. Esa fue una discusión que ya se instauró al sábado 6 de la mañana. Claro que sí. Pedro, entonces, ¿cómo queda la imagen del ecuatoriano? No digo del Ecuador porque es como muy fácil abordar desde ahí. ¿Cómo queda el ecuatoriano frente al mundo? Más allá de lo que internamente ha significado una polarización mucho más fuerte ahora. Creo que es muy difícil medir, digamos. Yo no me atrevería, si no tengo como evidencia científica real, a sacar una conclusión. Pero tú has abordado una palabra que es clave, que es identidad. Y yo creo que, de una u otra manera, digamos, lo que falta en el Ecuador es esta construcción identitaria, ¿no? Es decir, yo creo que somos, por lo pronto, finalmente un país cuya identidad está profundamente diluida. Es decir, es muy difícil, ¿no es cierto? La ecuatorianeidad, digamos, no tiene un concepto hoy por hoy, digamos, es como muy complejo, porque somos un país de parcelas, finalmente, ¿no? Sí. Es decir, somos hoy un país parcelizado, digamos, ¿no? Cada uno, finalmente, la élite específicamente, cuando yo digo élite, nunca digo despectivamente, sino los grupos de toma de decisión, son profundamente monotemáticos. A diferencia de los mexicanos que yo conversaba también, la élite mexicana es muy nacionalista. Las mujeres se visten como Frida Kahlo, los ricos toman tequila, es decir, hay una diferencia frente a esto también. Es que ahí la pregunta es cuál es el pegamento social que me identifica a mí, quiteño, blanco mestizo, del con de Quito, una mujer afroecuatoriana de Esmeraldas o un joven de Yanzasa, por ejemplo, ¿no? Es decir, es verdad. ¿Cuál es el pegamento social que está aquí? ¿No? Y por eso a mí me da muchísima gracia cuando uno apela al lugar común de necesitamos un gran acuerdo nacional. Ahí la gran pregunta es ¿entre quiénes? Es decir, finalmente estamos en esta mega maratón de negar al otro, ¿no es cierto? La otredad no existe como un concepto, digamos, en el Ecuador. Negamos al otro, intentamos eliminar al otro y claro, no hay un pegamento social. Es como muy complejo hacer. Pero yo te digo una cosa además ahí, Pedro, a propósito de lo que tú mencionas y creo que en la línea del que está planteando Alondra, ¿hasta dónde esto polariza más? ¿Hasta dónde esto genera una radicalización? Yo he recibido mensajes, pero incluso una persona amenazándome de muerte, que te encuentro en la calle, que a mis alumnos, porque supongo que es profesor, a mis alumnos cuando te encuentren te van a tirar piedras. A propósito de que puse el titular que tenía el diario La Jornada. No estaba diciendo, no tenía una postura frente a eso, era un titular nada más. ¿Se va a arraigar esa polarización dura, fea, compleja? A ver, yo creo que igual sin evidencia científica, y me siento súper incómodo hablando sin evidencia científica, pero creo que estamos fragmentados, no polarizados desde hace muchísimo tiempo. Creo que finalmente, digamos, las grietas son profundas en el Ecuador y eso tiene que ver para nosotros desde ICARE, que es el gabinete estratégico que yo dirijo, una medición que es bien interesante, que es el humor social. Para mí el humor social, digamos, es la clave para analizar absolutamente todo, ¿no? Perfiles de opinión, digamos que va a correr una encuesta esta semana, por eso yo no tengo las cifras aún, pero perfiles de opinión, digamos, en el 2023 el promedio del pesimismo, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Guillermo Lasso fue 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas pesimistas del presente, algo inédito, ¿no? Sí, yo lo único que he podido revisar es un paper de Ángel Polibio Córdoba, ¿no es cierto?, similar, que en el feriado bancario hablaba de 7 de cada 10, es decir, el pesimismo, digamos, en el gobierno de Lasso y en el gobierno de Moreno se disparó increíblemente, ¿no? ¿Por qué el pesimismo es importante para nosotros y para nuestro análisis sociopolítico? Porque cuando tienes una sociedad altamente pesimista, es una sociedad menos sujeta, por ejemplo, a cambios y quizás un poco más renuente a, digamos, qué sé yo, aceptar cambios, aceptar gobernabilidad, reacciona mucho más virulentamente, etcétera, ¿no? Pero con el fenómeno Noboa, ese pesimismo cayó. Y es supremamente interesante. La encuesta de finales de enero de perfiles de opinión te hablaba de 5 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas pesimistas del presente. Claro. Es decir, había caído. Sin embargo, esa encuesta te decía otra cosa. Te decía
cuando les preguntabas cuál es su mayor preocupación, la inseguridad obviamente, 7 de cada 10, pero ahí te decían, ¿usted cree que la violencia, que es su principal problema, va a mantenerse, va a seguir igual o, digamos, se va a mejorar? 6 de cada 10 te decían, ¿va a seguir igual o va a empeorar? Es decir, las cifras del pesimismo en enero eran, digamos, positivas en el presente, pero muy frágiles al futuro, ¿no? En marzo ha caído, digamos, el optimismo, el pesimismo ha ganado un poco más de cancha. Yo creo que siempre la medición del humor social nos va a ayudar a entender finalmente esto, ¿no? La virulencia de la sociedad, etcétera. Claro que sí. Alon, en cuanto a la conversación digital que tú monitoreas, que revisas, que analizas, ¿qué se decía entonces frente a esto que está diciendo Pedro, de lo que se venía supuestamente recuperando? Porque también hay un factor, ¿no? Estaba bien todo, pero comenzaron a aparecer sicariatos, asaltos, etcétera, y alguien comenzó a decir, ¿y qué pasó aquí? Si estábamos bien, los militares en la calle. ¿Cómo viste tú? ¿Cómo monitoreaste eso? Coincido con las cifras que acaba de mencionar Pedro. Lo que ha pasado desde el 1 de abril hasta concretamente hoy, 14 de abril, es que en efecto la gente, algo que a la gente le ha motivado a creer. ¿Sí? Dejen nomás el cuadro que está, exactamente, ese cuadro que es de Alondra misma. A ver, sigamos. Algo que le ha motivado a la gente precisamente es, hay una narrativa que aquí tiene que ser importante considerar, al menos desde lo que nosotros hacemos, que son redes sociales, y es que un concepto base que no ha parado de estar presente en la conversación de redes sociales es el concepto de impunidad. ¿Y por qué hay este concepto de la impunidad? Porque la fiscal Diana Salazar nos ha traído a colación 3 temas importantes: purga, metástasis, plaga, que es un mismo tema. 3 casos. Y este tema de la impunidad, la gente lo ha visto como un espacio de esperanza que además se haya podido dar en el gobierno de Daniel Noboa. Eso le suma los puntos de optimismo que tiene. Nosotros hicimos una medición del 18 al 25 de marzo y hemos hecho algunas mediciones en las últimas semanas, y la variante que él tiene es entre el 63 y el 68%. Es lo que varía en conversación digital a niveles de aceptación. Y la gente ve con muy buenos ojos el ejercicio que están haciendo el gobierno central, la fiscal Diana Salazar, con este tema de la impunidad. Metástasis, purga y plaga son el símbolo de la estabilidad que le ha permitido al gobierno no entrar en un espacio de crisis. Tanto es así que la semana del 18 al 25 de marzo, cuando se desata el tema de España, que en otra instancia hubiera sido un golpe fuerte, ¿no? Que un mandatario tuviera una conducta de la que se avisoraba, no le afectó para nada. Y la misma audiencia, de forma orgánica, lo que decía es, si no hay foto y si no hay video, no hay evidencia del hecho. Porque nos hemos acostumbrado además que detrás de eso hay un chat, hay una foto o hay un video. Aquí viene un tema importante que tú decías hace un momento, ¿no? O sea, ¿cuál es la posición identitaria que hoy tenemos como ecuatorianos, como sociedad? Y es que además incluso el concepto de identidad hoy tiene otros matices, otros toques, sobre todo en la audiencia más joven. ¿Por qué nota esto? En la participación digital del evento de Jorge Glass, la Embajada de México y lo que pasó con Ecuador, la participación más escasa fue de los jóvenes. Al menos digitalmente hablando, a muy pocos les interesaba ese tema. Ahora nota este otro factor a propósito de la consulta popular. Entre quienes hoy por hoy están montando una narrativa de oposición, sobre todo a la pregunta del trabajo por horas, es un tema que le interesa más a los jóvenes que a la gente adulta. Ya vamos a entrar en lo de la consulta, pero no quiero dejar de mencionar una cosa que tú dijiste ahí. Si es que esta situación le ha sido fácil o no muy difícil al gobierno superar, también es porque hay una campaña muy fuerte de medios, de propaganda, de presencia mediática del presidente, está en varios foros, o sea, ese es uno distinto a Guillermo Lasso, que no podía ni siquiera pararse, salir, movilizarse, por las obvias razones, no estamos juzgándolo, pero aquí hay como una presencia física permanente del presidente también. Y algo que yo conversaba hace un par de días en Twitter, precisamente en una conversación sobre hasta qué punto las redes sociales inciden en la conducta de los ciudadanos, que me preguntaban, bueno, pero las redes al final del día logran aterrizar en el mundo online conductas que son totalmente ajenas al mundo offline, y yo les decía, en efecto sí, porque lo que está haciendo el presidente Daniel Noboa es justamente trabajar una segmentación eficiente de su audiencia. Entonces, si tú abres su cuenta en Twitter, vas a encontrar un contenido como para gente de una edad adulta, un poco más formada, pero si tú te vas a TikTok, hay una campaña impresionante, súper bien conceptualizada, que construye una identidad de los jóvenes con esta idea de progreso, trabajo, éxito. Y el concepto del Nuevo Ecuador no precisamente viene de una reflexión de garantía de derechos. Incluso no se cuestiona muchas de las veces
la situación del sistema de salud, no se cuestiona la situación de las universidades, que es un debate que se perdió hace mucho y que ahora no lo tenemos en una discusión latente. Entonces hay un manejo comunicacional muy táctico que la oposición no ha logrado tampoco entender y apalancarse en esas narrativas que hoy sí una oposición que está también dividida, ¿no? Ahora, Pedro, una cosa que es clave en esto, se dice, se desdice, se menciona, incluso se lucubra y se rumorea a partir de que el presidente Daniel Noboa toma la decisión de asaltar la Embajada de México porque estaba perdiendo la consulta popular. Vamos a entrar en los detalles de ahí, pero previamente, ¿crees que efectivamente ya había un declive que podía poner en riesgo la consulta el próximo domingo? De datos, porque lo que yo creo es absolutamente irrelevante. Pero las encuestas, por ejemplo... Sí, perfiles de opinión te lo decía. Exacto. A ver, es súper interesante este ejercicio que nosotros intentamos hacer con la encuesta, ¿no es cierto? Yo lo primero que le dije a mi equipo es, ¿cómo vamos a analizar la consulta popular de Noboa? ¿Con qué vamos a comparar? Con la consulta popular de Lasso. Es decir, tenemos que comparar con algo, ¿no? Y es bien interesante porque el mismo Perfiles de Opinión, ¿no es cierto?, hizo una encuesta pocas semanas antes de ir a las urnas con Lasso, y un 74.5% de la gente te decía, yo estoy indecisa, no sé por quién votar. Un 76.8% te decía, no reconozco las preguntas, y un 76.10% te decía, no creo que tiene utilidad esta consulta popular, ¿no? Yeah. De ahí se avisoraba, es fácil decirlo con el periódico de lunes, de ahí se avisoraba finalmente que Lasso podía perder la consulta. Cuando Perfiles de Opinión hace la encuesta en enero sobre la consulta popular de Noboa, un 74.60% de la gente te dice, yo conozco que va a haber una consulta popular, y un 60.9% te dice, creo que es útil la consulta popular. Y cuando disecciona, ¿no es cierto?, la boleta por pregunta, es súper interesante porque la mayoría de las preguntas tienen una intención de voto por el sí, por sobre el 90%, claro. ¿No? Saliendo del famoso escándalo. Pero además, el único problema de esa encuesta es que aún no estaban validadas las preguntas por la Corte Constitucional. Claro, sí, pero la única que tenía una intención de voto positiva, pero baja, comparada con las otras, era la del trabajo por horas, ¿no? Ahora, ¿qué te dice la encuesta de Perfiles de Opinión de marzo? Lo que te dice es que cambió el tablero, que hay un 21.53% de la gente que te dice yo voy a votar sí, un 5.47% te dice voy a votar no, un 56.04% te dice yo voy a votar dependiendo de cada pregunta. Esta es la encuesta de marzo porque ya no podemos liberar datos, ¿no? Y un 15% te dice estoy indeciso. Es decir, hubo un cambio finalmente ahí del comportamiento del elector y del votante, ¿no? Ahora, yo no sé, estoy esperando, como les digo, la evidencia científica. Yo no sé si es que, digamos, estas discusiones del círculo rojo permean en la ciudadanía. Cuando decimos círculo rojo es del mundillo en el que nos encontramos. Exactamente, el mundillo de Twitter, el mundillo de los que analizamos la política, etcétera. Creo que finalmente, digamos, hay otros hechos que pueden calar mucho más. Es decir, los apagones temporales, por ejemplo, ¿no? La violencia. El 15% del IVA. 15% del IVA, etcétera. Es decir, la violencia en sí mismo, ¿no es cierto? Sí hay otros hechos factuales que podrían determinar y decantar en, ¿no es cierto?, otro escenario para la consulta popular. Pero por lo pronto, como digo, estas cifras nos hablan de una intención de voto ya establecido por pregunta, y la única pregunta que perdería de acuerdo a esta encuesta es la del trabajo por horas con un 43.43%. Vamos a ver entonces eso más adelante porque lo de la consulta lo vamos a abordar, pero Alondra, en función de lo que está pasando en el Ecuador, que no es poco, que no es además tan bueno del todo, decíamos del 15% del IVA afectado a la gente, es decir, la gente ya no puede consumir igual, hay violencia, hay masacres, hay tiroteos, hay asaltos, hay robos, los hospitales sin recursos. El Universo sacó una portada grande diciendo que la gente tiene que llevar sus cosas, o sea, para que el Universo ya ponga así una foto inmensa, y es que algo está muy fuerte ahí. Y se nota, por ejemplo, por denuncias que tenemos de algunos allegados, que en el Seguro Social en Quito, en el Hospital Carlos de Andrade de Marín, hay problemas con la atención. Es decir, salud, educación y qué decir, porque además en la costa están por iniciar clases y ahí va a haber problemas, seguridad y empleo, más la migración, que son los 5 temas que yo he visto más o menos en este panorama. ¿Cómo pueden por debajo impactar en una favorable atención o proyección de la consulta? A ver, nosotros en Golden concretamente éramos de las pocas empresas en el país de que no coincidíamos con el dato de que la encuesta de Noboa estaba en riesgo. Al menos en la escucha digital teníamos un dato que era evidencia de todo lo contrario, a propósito de esta narrativa mediática de Mayra Salazar. Recuerden que antes de la incursión del IVA, durante 2 semanas, los medios de comunicación, las redes sociales tenían una construcción
no sé si de una serie o una novela llamada Mayra Salazar, en la que tenía contactos y vínculos directos con ciertos grupos políticos que ya venían con una carga negativa y eso fortaleció la carga negativa. Entonces, por tanto, en ese periodo donde las encuestas y algunos expertos decían, no, la consulta se está yendo a pique, por eso la detención de Glass, nosotros no coincidimos desde la escucha digital porque teníamos que la aprobación desde redes sociales a la consulta era del 96% positivo y la mayoría estaba decidida a votar en plancha. Entonces no había una racionalidad por preguntas. Cuando, al menos en redes sociales, detectamos un giro en la narrativa digital, es concretamente esta semana, desde el día martes, donde empezaron a salir... Antes de lo de la embajada. No, esta semana. La de esta semana. Claro, esta semana. Este martes que acaba de pasar, porque además tenemos un agente importantísimo en la discusión política que fue Leonidas Issa. El spot que lanzó sobre el tema del trabajo, ¿no? Sobre el trabajo por horas, caló en la narrativa orgánica de los usuarios. Entonces la gente dijo, lo vamos a pensar. A ver qué pasa detrás de esto del trabajo por horas. A la par que se activa la CONAIE con una estrategia comunicacional orgánica, estructurada, era impresionante. Salió el spot. Muy bien hecha además. Sí. Además, ahí desdibuja también, o sea, al movimiento indígena que solo se opone desde las calles. Porque hizo una oposición coherente desde las redes sociales. Claro. Un spot de 1 minuto, muy bien contada, su argumentación de por qué no votar, la narrativa es 11 veces no de la CONAIE, y ahí hay un cambio en el que detectamos que la audiencia empezó como a cuestionar, pero es reciente, ¿no? Pero ante esta respuesta, nosotros también detectamos una contrarrespuesta. ¿Por qué votar sí ante esa pregunta? Y entre los usuarios la discusión es sobre todo, por eso te decía, la gente más joven como que se la piensa y dice no, es importante que la garantía de derechos y demás. Pero la gente de 35 para arriba, la narrativa que está instaurando es a no trabajar, prefiero trabajar en las condiciones que sea. Porque no hay trabajo. Exacto. Y nosotros empezamos a hacer, obviamente, una evidencia desde lo que está pasando en el mundo online al mundo offline. Y ahí, obviamente, en cifras, lo que estábamos viendo es que a febrero del 2024, la tasa del crecimiento del empleo informal ha crecido obviamente, el año anterior. Tenemos que el año anterior era del 54.3, ahora está en el 55.1, el trabajo informal. Sí. Que además de este trabajo informal no solo está en las calles, que hemos visto, sobre todo, al menos aquí en Quito, un control bastante fuerte del alcalde Pavel Muñoz, de regularizar ciertos procesos en pro de que se legitime este tipo de empleo, pero sobre todo está en las redes sociales. Entonces, ahí vemos además como un choque generacional, ¿no? Los jóvenes tienen como una preocupación de, no, necesitamos un seguro social, un proceso de jubilación, hay una narrativa desde ese lado, pero la gente de 35 para arriba lo que instaura es, no, necesitamos trabajar en las condiciones. Que tiene un hijo, que tiene una familia. Y me gustó porque nosotros empezamos a revisar manualmente ya los datos de qué está pasando con esta pregunta y encontrábamos narrativas que en verdad eran orgánicas de usuarios reales, en los que un usuario decía, la pregunta no se resuelve a largo plazo sobre el empleo. Quienes sabemos que tenemos que dar de comer el diario, entendemos que hay que trabajar. Claro, pues ahí está planteado puntualmente el tema generacional. Ahora, una pregunta ya más de orden político, Pedro, tiene que ver con algo que sí está en el análisis, pero que queda muy suelto, y es hasta dónde estaba bien coordinado lanzar la consulta y al mismo tiempo lanzar los 3 casos de los que hablaba Alondra. Es decir, parecería que fue una estrategia muy bien montada de distraer, entre comillas, sobre el tema fundamental que era la consulta, con los casos metástasis, purga y plaga. Es decir, lancemos esto, lanzamos después de enero todo lo que ha significado el impacto en la mente de la gente, y también hacemos la consulta. ¿Hasta dónde esto está bien programado, o crees que efectivamente es una situación que coincidió nada más? No tengo evidencia para sostener aquello. Lo que sí me sorprendió finalmente es la incapacidad del gobierno de entender el timing. O lanzo la consulta o subo el IVA. No puedo lanzar las dos cosas. No puedo ir a elecciones, digamos, con una subida de impuestos, digamos. Es como estratégicamente equivocado, ¿no? Pero era por la urgencia del Fondo Monetario Internacional. Me imagino, digamos. Claro, porque se supone que esta semana que termina estuvo el Fondo Monetario Internacional aquí revisando las cuentas, y si todo va bien le dan $1,200 millones. De acuerdo, pero no creo que finalmente, digamos, el subir el IVA sea una exigencia del Fondo Monetario ahora a Novoa. Seguramente eso ya estaba planteado desde Guillermo Lasso. Pero había un deadline, es decir, abril. De acuerdo. Ahora, de todas maneras, entonces retrasa el tema de la consulta, no lo sé. Digamos, me pareció, a mí, digamos, que intento ser como un estratega, me parece que subida de impuestos y ir a las urnas no van de la mano, ¿no? Me parece que es como bastante complicado. Ahora, creo que ya políticamente hablando
¿qué es lo que consideramos conceptualmente que es la consulta? Para mí la consulta es una primaria, digamos. Es decir, la consulta va a organizar o va a desordenar el tablero político y lo estamos viendo. En función de quién gane. En función, además, del 2025. Creo que no estamos entendiendo qué es el 2025 para este país. El 2025 van a haber cambios políticos en las 5 funciones del Estado. Creo que no estamos entendiendo. Sí. ¿No es cierto? Cambia la fiscalía, la superintendentes, Contraloría recién nombrado, hay renovación parcial de Corte Constitucional, hay renovación total del Consejo Nacional Electoral, hay presidente, hay legislador, es decir, no estamos entendiendo qué es lo que se está jugando el 2025, ¿verdad? Yeah. Y claro, el proceso además de la consulta popular es un proceso muy interesante. Es la primera vez que la Revolución Ciudadana nos inscribe para hacer campaña finalmente, ¿no? Sin embargo, en eso ahí tiene sentido, digamos, este video de Leonidas Diza que mencionaba Londra, ¿verdad? El único movimiento inscrito para el no, digamos, en todas las preguntas es Pachacutic, ¿no? Entonces, eso puede generar un orden y un desorden distinto finalmente. Podemos entender o no entender o buscar finalmente estos nuevos cauces, porque el Ecuador es este país eterno en donde nada está en su lugar. O sea, otra vez nada está en su lugar. He escuchado varias veces decir eso, me queda siempre la duda de que si no está en su lugar, ¿cuál es el impacto negativo mayor para la gente? Porque sí hay que hablar a la gente. No, totalmente de acuerdo. Yo no sé si finalmente a la gente, porque la gente igual, ¿no es cierto?, tiene que trabajar, etcétera, ¿no? Claro, pero mañana van a clase los que están ahorita viéndonos, mañana se levantan, claro. Hay problemas con la salud, si se enferma la gente que prefiere ir a donde un brujo antes que ir a donde un médico porque sale más barato. Sí, pero ahí políticamente, digamos, ¿no es cierto?, las banderas ideológicas apadrinan otras causas. Sí. A ver, yo tengo esta hipótesis. Cuando Correa llegó, digamos, y esos 10 años, Correa desordenó el tablero político en este país. Es decir, tú nunca veías de la derecha hablar de derechos de los jubilados, por ejemplo, ¿no? Y Creo sostenía la bandera de los derechos de los jubilados y el MPD hablaba de libertad de expresión, ¿no? Y hablaba, Guillermo Lazo hablaba de ecología. Por supuesto. Entonces, desordenó finalmente esto y aún sigue este desorden encima, ¿no? Y este desorden que además es bastante coyuntural, ¿no es cierto? Los que antes finalmente gritaban no hay que hacer caso a la Corte Interamericana, a la OEA, a la Carta Interamericana, ahora los que sí lo defienden, es decir, nada está en su lugar y eso dificulta la lectura política de lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Cuando varios analistas, y yo me subo, digamos, en ese carro, cuando hablaban de el clivaje de lo nuevo y lo viejo, con Noboa finalmente representando lo nuevo, y yo sostengo esta hipótesis también, que no es que Noboa es lo nuevo, sino que estamos viviendo este concepto que se llama situación límite, ¿no? Claro. La necesidad de lo nuevo. Pero exacto, la necesidad de lo nuevo, pero además Karl Jaspers, que estoy obsesionado con este concepto, es este filósofo de inicios del siglo XX, que él ideó este concepto de las situaciones límite. ¿Qué son las situaciones límite? Situaciones que no entendemos y que tenemos que enfrentar con herramientas que no tenemos, ¿no? Eso finalmente era, ¿no? La necesidad de lo nuevo, como tú muy bien lo dices, pero además esto de no saber qué viene, finalmente, no tener las herramientas, regreso a ver, las herramientas viejas no me funcionaron, a pesar de que puedo decir que me funcionó en ese momento, y voy a arriesgarme con lo nuevo. Pero entonces podríamos apelar a esa famosa frase que dice, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Exactamente, que ahí está el claroscuro que dice Gramsci, que es exactamente eso. Así es. ¿No? ¿Qué involucra ese claroscuro? No sabemos. Claro. Ahora, Alondra, si todo lo que estamos hablando involucra, y tú en particular has apelado al comportamiento de los jóvenes, en esto que estamos diciendo, no, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, ¿hasta dónde en la juventud hay una necesidad de cambio o hay, venga lo que venga, no me importa lo que venga? A ver, hay un tema, ¿no? A los jóvenes siempre han sido como un paraguas de utilización en un proceso electoral. O sea, son esa pieza clave que se toma. Son la mayoría de los votantes. Pero que se le toma en un momento y se le suelta a otro. O sea, no ha habido, digamos, una construcción de cómo responder a las necesidades hoy por hoy más inmediatas de la juventud. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que, por ejemplo, en las elecciones del 2023 y después de la muerte cruzada ante las elecciones emergentes presidenciables entre agosto, junio, julio, agosto, había una idea de que a los jóvenes no les interesa la política. ¿Y qué fue lo que pasó? Los jóvenes fueron los que más votaron con una alternativa diferente a la del correísmo en segunda vuelta, y ante el magnicidio de Fernando Villavicencio fueron los jóvenes primeros en indignarse sobre un hecho como este, que no habían vivido en los últimos 30 años. Claro, o sea, que no de la muerte de los dos nadie se acuerda. Exacto, en esa edad, porque no nacían. Entonces, tuvieron implosiones en las que se volvieron sujetos de opinión inmediata, y que esa opinión inmediata la expresan en redes sociales. Por tanto, son actores que no necesitas preguntarles qué piensan, qué quieren o qué desean, sino que abiertamente te lo exponen desde una militancia que no ha sido todavía entendida por los partidos políticos, que es una militancia digital
todo el, o sea, 24/7 es además. Una militancia líquida. Yo no le diría líquida porque tienes casos como este. Por ejemplo, la consulta popular en agencia, votar todo sí, pero pensársela con el tema del trabajo por horas. Claro. Que sería típico que los jóvenes tuvieran esa reflexión de si quisiéramos tener un trabajo digno, o sea, parece muy atípico incluso, y contradictorio con el voto que emitieron en la segunda vuelta en octubre hacia el proyecto político de lo nuevo que conceptualizaba precisamente el presidente Daniel Noboa. Entonces, lo que está pasando hoy con la juventud es que tienen exigencias que todavía los ideólogos o los estrategas tradicionales de la política ecuatoriana no logran ver, no logran leer y no logran entender. Ante eso, lo que lo están haciendo hoy, por eso, por ejemplo, el tema del ex vicepresidente Jorge Glass no caló en ellos. O sea, aunque fue una disputa diplomática y la narrativa en su momento del correísmo es, esto puede ser causal de guerra. ¿Qué decía la juventud? Qué inoportuno, qué inapropiado, qué malo, qué deshumanizado. Tuviste una respuesta inmediata, ¿no? Desde sus propias reflexiones y sobre, por ejemplo, lo que decía hace un momento Pedro. ¿Qué pasó con el tema del IVA? Nosotros veníamos midiendo el tema del IVA, al menos digitalmente, desde el mes de enero. Y había una latente preocupación entre mediados de enero e inicios de febrero. Posterior a eso, con todo lo que pasaba comunicacionalmente sobre estos casos de corrupción, la gente dejó de hablar y otra vez se activó a mediados de marzo. La gente estaba preocupada el 1 de abril, pero el 5 de abril hubo la detención de Jorge Glass y lo que no se ha hablado en estos últimos 10 días es sobre el IVA, al menos en redes sociales. Claro, no está si la gente coyunturalmente cuando va a la tienda dice, no puede ser, de lo que me costaba lo que me cuesta hoy. Además hubo una reflexión que me pareció muy novedosa desde los medios de comunicación tradicionales, que fue comparar el precio, ¿no? Como le subieron al final 3 centavos. ¿Le afecta o no le afecta? Y que decía la gente, no, si es para apoyar al país, no pasa nada. Entonces, lo que tradicionalmente hubiera ocasionado un caos, si nos ponemos a pensar en el Ecuador del 80 o del 90, que nos suban los impuestos en esa época. Que suban la gasolina, que suban los pasajes, exacto. Por ejemplo, ahorita probablemente las generaciones jóvenes de esa época estuvieran en Carondelet queriendo que ya se vaya. Claro. En cuestión de minutos. La caída de Bucaram fue por el gas. 5 centavos. Por Lucio. Ahora, la agencia y la discusión tiene una narrativa totalmente diferente. Claro. ¿Qué le indigna o qué les indigna? Al menos desde las redes sociales, hoy por ejemplo, los jóvenes sigue siendo una preocupación latente la educación, sigue siendo el acceso al empleo una preocupación, pero no hay un espíritu de malestar, como tú decías. Me preocupa, pero no es que me ofende. O quizás no será que ese malestar se va a expresar en la urna y nada más. Son generaciones además muy abiertas al diálogo. A mí me gusta mucho leer a un analista que es muy joven, se llama Bernardo Gortaire, que tiene una visión muy pragmática entre lo bueno y lo malo. Y Bernardo decía, el gran problema de la política ecuatoriana hoy es precisamente no entender ni los tiempos ni las coyunturas en las que se están desatando fenómenos al mismo tiempo. La gente no tiene tiempo de pensar o discernir porque le estás mandando bombardeos constantes. Entonces viene una cosa, viene otra cosa, viene otra. Entonces se queda en la dispersión de la narrativa y la discusión política del ciudadano, cosas que probablemente ni siquiera son tan trascendentales como otras. Ahora, Pedro, hay un detalle que supongo tú en particular sí le tienes más atención, es el comportamiento político y la mirada de ese comportamiento de la gente hacia Daniel Noboa, porque he visto que en las últimas horas, en los últimos 2 o 3 días, ha salido con fuerza esta comparación entre lo que él ofrecía en campaña, por ejemplo, con el trabajo por horas, y lo que está planteando en la consulta. ¿Hasta dónde esto que se dice en campaña y no se cumple en el gobierno, y además se propone lo contrario, va a pesar, por ejemplo, en algunos sectores que se están manifestando en esa indecisión que tú hablabas hace un momento? A ver, yo varias respuestas ahí, ¿no es cierto? El primero, dependiendo de la campaña. Es decir, en tanto y en cuanto finalmente logres posicionar esa comparativa, creo que puede calar. Creo, ¿no? Esto es totalmente... O sea, hay que medir, ajá. Claro. Lo segundo es, sí creo que también hay que regresar a ver el tablero electoral post segunda vuelta, ¿no? Hay muy pocos, consultoras que han construido, que se han atrevido a construir los arquetipos del votante. Clima Social hizo un trabajo muy, muy interesante que fue, después de la segunda vuelta, se atrevió a construir arquetipos de los votantes, ¿no? Y definió en 4 arquetipos. Correísmo, anticorreísmo, son 2 arquetipos, ¿no es cierto? Apolítico y antisistema, finalmente, ¿no? Correísmo tenía la mayor intención de voto, con el 28%, el anticorreísmo la menor, y el apolítico y el antisistema estaban en esos 2 puntos, ¿no? Yo creo que los retos, finalmente, de quienes hacen estudios de ciencias sociales es
el poder identificar finalmente estas cosas, y yo creo que más peso ahí, capaz que es un sesgo por lo que nosotros hacemos, más de una lógica cualitativa que cuantitativa. Sí, ¿no? sí, Es sí, decir, yo tengo un montón de pero por eso te preguntaba, preguntas. que más que decidir o pensar en función de estos números, es cómo se mide, cómo se ve, cómo se percibe, que digan una cosa en campaña, hagan otra y después incumple con el electorado. Es que ahí la gran pregunta es, ¿la gente sabe cuáles fueron las propuestas de campaña de Noboa? Esa es la gran pregunta, Ajá, ¿no? sí. Solo si tú me Es pones verdad. un comparativo, un video diciendo no voy a subir el IVA, no al trabajo por horas, y un video que dice sí, ahora sí lo voy a hacer, solo ahí tienes. Pero creo que el comportamiento electoral es un comportamiento muy complicado de medir, pero sobre todo en un país que no tiene identidad. Y cuando no tienes identidad es difícil identificar el pegamento social, porque no es lo mismo un joven de Yansasa a un joven de Cumbayá. Sí. O sea, el problema también es que los enlatamos finalmente, ¿no? Todos los jóvenes piensan igual. Ese es un tema también, ¿o no? Y yo coincido con Pedro, porque Ya. hay matices y no solo pasa con la juventud en general. El ciudadano de hoy es un ciudadano que tiene intereses muy particulares y se aglutina en función de una segmentación súper amplia, al menos en redes sociales. Por ejemplo, la segmentación tradicional es gente de 18 a 25 que le gusta la política. Ajá. Era lo que se manejaba desde el 2010 hasta el 2015. Ajá. Pero ¿qué pasa hoy? Que, de 18 a 35 años le gusta la política, sí, pero ¿qué tipo de política? Entonces, libertario, porque, ojo, ¿no? Porque ahora Ya en no América es liberal, Latina ahora sí es tenemos libertario. esta, Sí, es esta verdad. nueva tendencia ideológica que además resulta importante ponerla en la discusión, que en Ecuador también tiene una ligera fuerza importante, a propósito de Javier Milei. Y luego tienes una novedad que es medio progre o una cosa media rara que representa el buquelismo. Entonces, tienes un elector que yo coincido con Pedro, que está súper disperso y que no evidencia tampoco finalmente hacia dónde quiere ir o qué es lo que quisiera de alguna forma evidenciar a futuro. Pero y además ahí vienen los lugares comunes, ¿no es cierto? Que se repite mucho, que por ejemplo es el voto joven. Sí. ¿No? Yo escucho el voto joven y me vuelvo loco. Porque el voto joven no existe. Porque Porque el también voto joven- podríamos pensar en el voto viejo. Es que el voto joven, El voto- es que el voto joven no es una identidad ideológica. Así Hay es. jóvenes votando, que es otra Exacto. cosa finalmente, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, estos enlatados que nos han hecho creer. Los millennials, por ejemplo, no compran departamentos porque son libres. El Expreso del 2021, por ejemplo, publicó, me acuerdo en junio, un artículo muy interesante que decía los que más alto consumo de bienes, de créditos hipotecarios tienen son los jóvenes. jóvenes, Es decir, sí. es esta lógica de creerse los mitos, ¿no es cierto? Y de creer y de, digamos, establecer políticas públicas, estrategias de campaña, estrategias de incidencia política con estos mitos, sin hacer, digamos, una real investigación sociopolítica, sea digital finalmente o sea real, ¿no? Pero yo te quería preguntar a propósito de eso que dices, ¿cómo entonces definimos, conceptualizamos la imagen y la figura de Daniel Noboa presidente? No el candidato, que hacemos todo lo que implica ser candidato, pero presidente ahora, en función de que tenemos una consulta que sería una primaria, como tú dices, el próximo domingo. En construcción, digamos. Es decir, yo creo que una de las razones por la que Lasso, digamos, fracasa es porque se robaron todos los espejos en Carondelet. No lo estoy diciendo literalmente, ¿no? Es decir, porque no tenían una identidad Claro, ideológico-política. Noboa tampoco la tiene, pero la está construyendo, pero además en un momento en donde nada está en su lugar, donde no hay una oposición, pero además es súper interesante esto, donde está logrando cooptar espacios políticos que han sido muy difíciles de cooptar. Es decir, cuando finalmente la Revolución Ciudadana, salvo en el rompimiento con Moreno, perdió asambleístas. Hoy acaba de perder el Partido Socialista otro, digamos, Sí. que es Guido Vargas, me Sí, parece, acabamos de dar la noticia, sí. Entonces, Que era de Noboa- Sociedad Patriótica, que se afilió, Claro. participó por... Claro, entonces Noboa es de este fenómeno que los que hacemos análisis político no entendemos. ¿Por qué? Es un presidente que llegó profundamente debilitado, con 12 curules, después automáticamente amaneció y tenía 25 voluntades, va a llegar a 40, desgrana a la RC, logra descolocarlo finalmente, tiene la capacidad de posicionar finalmente a que Correa le denuncien por traición a la patria, ¿verdad? Es decir, tiene esa capacidad de ser un gobierno que no tiene oposición, porque no hay una oposición, no sé cuál es la oposición, tiene la capacidad de en pocos meses haber logrado cumplir el 100% de su agenda legislativa. 5 leyes económicas urgentes fueron aprobadas, Sí. teniendo minoría. Es decir, esto es un fenómeno que no estamos logrando entender, Yeah. ¿no es cierto? Que se está construyendo y que de una u otra manera, si la oposición no logra entenderlo, es un fenómeno que puede durar muchísimo tiempo. No quiero quedarme ahí, pero antes preguntarle a Alondra a propósito de lo que dice Pedro, ¿de qué tipo de personaje en redes sociales se está hablando alrededor de Daniel Noboa? ¿Cuál es el lugar común, el sentido común que se adquiere en esa lógica?
Yo coincido plenamente en lo que acaba de decir Pedro en dos sentidos. Primero, es un fenómeno que es indispensable pensar porque está costando mucho generar una contrapartida y eso implica una reflexión inmediata en los momentos que se aproximan al 2025. En redes sociales, lo que se opina del presidente son la mayoría conceptos muy positivos. Sobre todo, ahí comparto con otro analista que lo había escuchado esta semana, con dos conceptos importantes. Por un lado, liderazgo, y por el otro lado, autoridad, que eran dos conceptos que en su momento, entre el 2006 hasta el 2013, fueron conceptos que también fortalecieron al expresidente Rafael Correa. Liderazgo, autoridad. Liderazgo de un ejercicio eficiente de la cosa pública y una autoridad antipartidocracia, ¿no? O sea, fue tajante la visión del 2007, 2013 de la Revolución Ciudadana. Y en el caso de Daniel Noboa, vuelve a coincidir con esas narrativas, al menos digitalmente hablando. ¿Cómo lo ve la gente? Como un líder que además está haciendo una lucha constante y diaria contra un enemigo que además es abiertamente un enemigo ciudadano, que es precisamente el crimen organizado y las estructuras de corrupción. Entonces, tiene una gran ventaja y creo que esto es importante mencionar, y es que logra conceptualizar en mensajes cortos las mayores fortalezas de su gobierno. Cuando le pasó lo que le pasó con el tema de España, se lo tomó incluso a modo de sátira, ¿no? Mientras todo se incendiaba en redes sociales, juzgando o no juzgando, incluso la audiencia decía, ¿cuál es el problema en irse a tomar unos tragos? Que él puede y quiere, ¿no? Coloquialmente había una justificación de su accionar. Pero no como presidente. Pero la audiencia decía que estaba correcto, ¿no? Es la narrativa de la gente como lo ponía. Y en la noche, 9 de la noche, nos manda un video con una canción que yo justo conversaba, tengo un hijo de 15 años, yo le decía, yo nunca había escuchado esta canción, entonces me pongo a escuchar la canción. Tu hijo se ha escuchado. Claro, mi hijo me dice, mami, pero por favor, yo no. Me sorprende que usted tenga un hijo de 15 años. Esta señorita tiene... Tengo un hijo. Estoy acabado. Es mi principal estratega, de hecho, él es quien me mueve en la tendencia de TikTok, y yo le decía, no, jamás había escuchado, y me dice, mami, pero escúchale, y tenía la letra de la canción, era precisamente algo como el desorden, ¿no? Sí. Que fue el spot de Daniel, perdón, y al final él dice, bueno, después de haber aprobado exitosamente mi agenda legislativa, ahora sí, vámonos de farra. Pero te pregunto, ¿cuánto pesa, cuánto ayuda o cuánto también le envuelve a esta lógica de la que estás hablando la presencia masiva, permanente, casi a diario de su esposa, de Lavinia en Instagram, donde yo me he dedicado a ver los comentarios y es una cosa impresionante, porque ella no es ministra, ella no tiene como es fiscalización en la asamblea, ella no tiene responsabilidades concretas y tiene un impacto fuerte alrededor de, no sé si está en relación con lo que hace Daniel Noboa, en edulcorar en los momentos más críticos su aparecimiento. Por ejemplo, aquí nada más para cerrar esta idea del spot, algo que es importante es lo que te decía al inicio. Lo que está pasando en la sociedad contemporánea es que los políticos tienen que tener un carácter de honestidad al 100%. Yo le decía a mi hijo cuando veía el spot de Daniel Noboa, le dije, bueno, si la gente tenía la duda de que si pasó o no pasó lo de España, acaba de responder. Bueno, ahora sí, vámonos de farra. O sea, cumplió su trabajo y se fue de farra. Y fue un mensaje súper simbólico, ¿no? Entonces, que todo importaba en los detalles. Y en el juego de lo simbólico, la primera dama representa algo importante en el efecto pospandemia. ¿Qué pasa con la sociedad contemporánea después de la pandemia? El concepto familia fue un concepto que se golpeó duramente entre el 2020 y el 2021. Entonces, la narrativa del padre, o bueno, en esta narrativa mesiánica de idealizar la familia ideal, burguesa, tradicional, como ustedes le quieran llamar, era indispensable en la cultura identitaria del ecuatoriano. Y eso es algo que habitualmente no vemos, porque cuando hacemos análisis político, lo que vemos somos los factores tradicionales. ¿Qué dice la gente en política, empleo, seguridad, etcétera? Pero nos olvidamos del lado anímico y emotivo de la audiencia. Lavinia representa esta figura marianista, que es además la idealización de la mujer tradicional burguesa, que está en su casa, cuida a sus hijos. Sin embargo, el 8 de marzo nos regaló un concepto que yo tenía una discusión con una periodista, María Sol Borja, ¿no? Ella decía, qué terrible que use esto de no somos del sexo débil, somos del sexo delicado. Ajá. Y ahí venía una discusión incluso desde la construcción del mismo feminismo, de que no está bien. Sin embargo, el problema es que no están entendiendo cuál es el tiempo al que está hablando Daniel Noboa y su esposa. Y en efecto, Lavinia es uno de los actores digitalmente hablando más positivos. No encuentras un comentario negativo en ella, porque justamente es una mujer
pensaría yo, siglo XXI, que se dedica a su hogar sin que eso sea satanizado como algo inapropiado. ¿No? Es que ser ama de casa en esta época es algo que se puede cuestionar terriblemente. Entonces ella lo ejerce, pero además hace un rol político público, porque ella va, hace obras, genera además una relación muy cercana con su esposo, y durante esta crisis que tuvo el presidente Daniel Noboa sobre el caso de España, respondió de una forma bastante inteligente. Ella. Porque ¿qué era lo propio o qué se esperaba de una respuesta a la que además acusaban al presidente de haber tenido probablemente una relación que ponía en riesgo su matrimonio? Claro. Lo que ella hizo fue, después de que a las 9 lanzó el spot del presidente Daniel Noboa, ella subió una foto de sus 2 hijos y su esposo, felicitándola a él por la aprobación de la ley de turismo. Entonces, Lavinia obedece a esa necesidad del concepto familia que a los ecuatorianos, honestamente, en la gran mayoría hemos respondido de forma favorable por lo que pasó en la pandemia y el efecto de el COVID, ¿no? La muerte, lastimosamente, de algunos actores. Pero ¿cómo ves tú el rol de Lavinia ahí? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo ves? ¿Hasta dónde pega? ¿No pega? ¿Crees que tiene sustancia? ¿Vas a enraizarse o no? Otra vez hipótesis, porque no tengo evidencia científica, pero creo que sí hay que rescatar finalmente la importancia de la estética de la clase media, ¿no? Es decir, finalmente Lavinia y la familia Noboa Balbonesi representan quizás todo lo que la clase media quiere ser finalmente, ¿no? El éxito, ¿no? Creo que ahí Alvarito es una clave fundamental, que es el hijo, ¿no? Creo que está muy bien manejado y muy bien explotado, pero de todas maneras creo que esa estrategia podría tener, digamos, ciertos problemas cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? El caso de España, etcétera. Es decir, estás construyendo, ¿no es cierto?, un actor importantísimo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo lo debes desconstruir? Esa es la gran pregunta. Pero creo que sí, digamos, creo que funciona, digamos, muy bien, ¿no? Monedero, no lo cito mucho, pero Monedero tiene finalmente una parte en un libro que me parece que es Socialismo para Armar. Él dice una cosa bien interesante, que es por qué la agenda setting, ¿no es cierto?, te presenta primero Crónica Roja, ¿verdad?, y después la vida de Jet Set, porque le hace acuerdo a la clase media de lo que no quiere ser y de lo que sí quiere ser finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que la aspira a ser todo el tiempo. La antropología visual, la estética, el manejo de la estética es fundamental. Claro. Y eso le funcionó muy bien al Rafael Correa del 2006. Es decir, guardando las diferencias, ¿no es cierto?, sí podemos hablar que Noboa empieza a incursionar, digamos, en este desorden político como un Rafael Correa del 2006. Con la estética, ¿no? Además, también. Con la estética, sí. Pero además con digamos, ministros profundamente jóvenes, profundamente guapos y guapas, ¿no es cierto? Tienes el ministro de Turismo, que es supremamente guapo, tienes la ministra de Ambiente, sea lo que sea, supremamente guapa, que tiene la capacidad de coger y decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Y a la larga es intocable. Y se resbala. Pero además ¿por qué se resbala? Porque tienes un presidente, finalmente, que no es tan permeable finalmente a la agenda setting y a los comentarios de redes Pero no sociales. quiero dejar de mencionar ahí, frente a todo esto, ¿por qué mencionas que no hay oposición? O sea, yo entiendo algunas cosas, pero está la Revolución Ciudadana, por naturaleza se ha declarado ya en oposición al Partido Social Cristiano. Pero desde el viernes anterior, porque antes la Revolución Ciudadana, con votos y con, digamos, ausencias, permitió 100% de la agenda legislativa. Sí. Pero, ¿qué le pasó a la oposición? Entonces la pregunta. No hay oposición. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué no hay oposición? Hay que diseccionar finalmente. La gran pregunta ahí, por ejemplo, en relación con el Partido Social Cristiano es, ¿el Partido Social Cristiano merma del gobierno o el gobierno merma de las estructuras del Partido Social Cristiano? Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta, la Revolución Ciudadana finalmente, yo creo que nunca ha sabido hacer oposición. ¿Por qué? Porque la Revolución Ciudadana nació con éxito. Aprendió a hacer oposición. Se malacostumbró a estar en el poder y gobernar políticamente. ¿Y cuándo empezó a hacer oposición? En la preadolescencia, cuando cumplió 12 años. Y tuvo que hacer oposición a sus hijos, a Lenín Moreno, a María Paula Romo. Entonces, le dificulta mucho ser oposición. Le dificulta mucho tener estrategias claras de oposición. Es decir, es absolutamente, no voy a decir algo violento, absolutamente descabellado que el líder de la Revolución Ciudadana salga a pedir sanciones en contra del Ecuador. Es absurdo. Teóricamente puede tener razón, estaba haciendo un análisis, lo que quiera. Claro, estaba respondiendo a una pregunta. Y estaba haciendo un análisis, pero es muy fácil de manipular, ¿no es cierto? Es muy sencillo de manipular. Darle la razón a que la Fiscalía te abre un nuevo expediente. ¿Y tú coincides, perdón, solamente sobre este tema, Alondra, también, Pedro? ¿Crees que el no ser auténticamente de izquierda le perjudica a la Revolución Ciudadana cuando tienes 3 gobiernos de derecha, pero fragantes? Yo lo que creo es que necesita hacer mucha investigación cualitativa para entender el por qué. Si durante estos 10 años no hubo los problemas que hay ahora, ¿qué miedo generas tú en la sociedad para que tú no seas la alternativa?
Yo no tengo la respuesta. Pero eso es lo que hay que investigar. Yeah. ¿Por qué generas tanto miedo? Cuando tú eras gobierno, ¿no es cierto? No había muertes violentas en este nivel, había obra pública, había educación, había salud, cierto todo lo que quieras. Sí. Había cierto bienestar, la clase media creció hasta el 34%. ¿Por qué tú no eres una alternativa? La pregunta entonces por ese lado, ¿cómo es el comportamiento de la gente que siendo de izquierda o que cree en estos principios de derechos, libertades, prosperidad, etcétera, no está votando o está rechazando el correísmo? Yo creo que este es un foro indispensable para poder llevar esta discusión en otros espacios de forma más masiva, porque hay que empezar a discutir si es suficiente con la conceptualización de ser de izquierda o ser de derecha, porque la evidencia de Comunicaliza la semana anterior es que la gente en un gran porcentaje se declara anti todo. O sea, no le es suficiente ni la derecha ni la misma izquierda. Por tanto, hoy los ciudadanos actuales o los usuarios de redes sociales, que además lo vemos expresamente nosotros en nuestro nicho, en efecto no les es suficiente, porque no hubo tampoco una identidad concreta. Entonces, a ver, Rafael Correa en su primera instancia tuvo además algunos cambios en el imaginario colectivo, porque él nunca fue de izquierda. Él nunca fue de izquierda y él lo dijo plenamente en su oposición al aborto, en su oposición a ciertos temas que para la izquierda eran indispensables, que reivindicó algunos símbolos de la izquierda, sí, como Alfaro Vive Carajo, el mismo caso de los hermanos Restrepos, pero él no era de izquierda. Entonces, ante esta permeabilidad constante de lo que la RC representa hoy, tienen errores como los de la asambleísta Esther Cuesta, que ante una estrategia de respuesta con lo que estaba pasando, sale en un video con un símbolo de la izquierda a reconocer un caso que no tenía nada que ver con una realidad argentina. Entonces, la misma Revolución Ciudadana en este caso tendrá que repensar qué es lo que quiere ser y qué es lo que quiere proyectar, porque de momento hay un enemigo latente de los ecuatorianos, además del crimen organizado, y es precisamente la Revolución Ciudadana, porque no ha logrado conceptualizar con claridad su esencia misma política. Entonces, en la misma RC yo veía en Twitter, ¿no?, que había algunos que militaban o ideólogos que cuando vieron lo de Esther Cuesta les molestó y se mandaron en Twitter el malestar. Claro. Y tuvimos... En medio del escándalo de la embajada, por además, ejemplo, ya. Que podrían estar hablando de otra cosa menos de eso. Y sí, a la par de eso, el presidente Rafael Correa, algo que sí es indispensable es el tema de hasta qué punto es emergente su respuesta, porque sí, en la elección de a partir de Muerte Cruzada, la figura de Rafael Correa era importante porque Luisa González era un actor sin paraguas político. Si bien es cierto, la interna se la conocía, tenía un rol administrativo importante, la ciudadanía no la conocía y era necesario que ella se apalanque en Rafael Correa. Pero desde las elecciones y con el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio, la narrativa y la audiencia cambió totalmente de parecer. Y lo que ahora resultaba favorable para el RC resulta negativo. Por tanto, en Twitter esta semana hubo una discusión, yo categorizaría como innecesaria, porque ahondaba en el show político de no discutir lo importante ni lo emergente, sino dar un espacio para que se siga notando esta ruptura a la interna de RC. Y fue cuando el presidente Rafael le responde a Mauro Andino y le dice, no estoy de acuerdo con estos genios, y se manda además unos apelativos que no eran necesarios, pensaría yo, y que a la par ayer Mauro decide responderle. Y a esa respuesta se pone en evidencia lo que ya dijo Pedro, que es concretamente no hay oposición, porque no hay una estructuración concreta y eso se ve evidente en las redes sociales. Claro. Queremos agradecer la presencia y la masiva concurrencia de mensajes en las redes sociales de Romina Fianle, Miss Antepaz, CCC La Bella, de Raven, Castigador. Hay varios mensajes, Edison Cáceres, que siempre nos acompaña, también Cecilia Bao, acá Amparo García, que también siempre nos acompaña, Clara Moreira, así que les agradecemos muchísimo, John Zurita, Cecilia Hidalgo, Edison Cáceres igual, etcétera, etcétera. Les queremos agradecer por eso. Para cerrar, que ya nos quedan pocos minutos, abordemos lo que significaría una consulta a favor o en contra de Noboa. Digo a favor o en contra para ponernos solamente en el esquema, pero en realidad, ¿qué significado va a tener para el país un resultado en la consulta? ¿Cuál va a ser el mensaje para la nación? ¿Hasta dónde se calman las aguas? ¿Se polariza mucho más? ¿Se conflictúa más el país, Pedro? Yo creo que dadas las circunstancias, otra vez la situación límite, creo que la consulta popular va a tener más efecto en el círculo rojo, como hipótesis lo digo, que otra cosa, digamos. Es decir, yo creo que más pesa finalmente la violencia, los apagones, como decía, ¿no es cierto? Empieza el ciclo Costa, finalmente ya hay problemas para inscribir a los hijos. Es decir,
digamos, la coyuntura siempre nos hace hablar, pero los problemas, digamos, profundos siguen estando, yo creo que son los que marcan, digamos. Pero no los resuelve el gobierno, y la consulta es propuesta por el gobierno. De acuerdo, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, es lo que digo, es decir, no sé si permee de manera inmediata. Lo que sí es que el escenario al cual se enfrenta el gobierno es un escenario bastante complejo, si es que gana o si es que pierde. Porque primero, como decía, para mí es una primaria la consulta popular, es decir, va a ordenar o desordenar el tablero de cara al 2025, pero también finalmente si el gobierno gana, tienes que administrar tus expectativas. Pero además tenía un detalle muy importante que me lo mencionaba Diego Borja, conversábamos ayer por teléfono, que lo que pase con respecto a los castigos que puede recibir el Ecuador a propósito de lo que pase con la embajada, la ONU, etcétera, etcétera, lo va a tener que pagar en el corto plazo el señor Noboa, si es que se aplica de inmediato, y si no el próximo gobierno. Es decir, no es fácil gobernar después de la consulta. Tienes una tensión internacional, tienes una tensión interna, el conflicto armado no se ha resuelto. Yo más que creo que el tema, digamos, del tema con México, no creo que es un tema, primero que va a ser inmediato, es decir, una demanda en la Corte. Toma un año siquiera, sí. Un año no, muchísimo más seguramente. Yo no sé de eso, yo estoy hablando, perdón. Pero digamos, he escuchado en el mejor de los casos me han dicho un año sería. Que es mucho más. Pero ya hay un recelo. De acuerdo. Es decir, hay inversionistas que dicen, ¿cómo voy a poner plata allá en ese país? Sí. Hay gente que va a sacar. De hecho, nos conversaba Inti Gronberg, nos decía que hay gente que ha dicho, me voy nomás. Bueno, yo no tengo evidencia de eso, pero lo que digo es finalmente, si es que él sí gana, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú, al generar que la consulta es la herramienta fundamental para resolver los problemas de inseguridad, ¿verdad? La gente al día siguiente te va a empezar a exigir. Sí. Sí, perdón, yo ayer voté sí en la consulta popular, me acaban de robar otra vez el celular, que era uno de los riesgos que tenía Guillermo Lasso, que nunca lo entendió y que por suerte perdió la consulta, ¿no es cierto? Y que puede tener, digamos, Noboa si es que no logra administrar eso. Es decir, si ganaría el trabajo por horas, la gente va a esperar que tú tengas trabajo finalmente al día siguiente, ¿no? Es decir, el peor enemigo de un político es la expectativa. Y cuando la expectativa es altísima y los problemas son estructurales, es muy difícil enfrentarlos. Claro, cuando estás en la familia en problemas y viene tu papá y te dice, te voy a resolver porque tengo aquí la plata, todo el mundo se pone contento, pero cuando resulta que ha sido una deuda jodida, que más pasado mañana te vuelve a endeudar peor, es jodido. ¿Cómo ves entonces la expectativa de los dos escenarios? ¿Perder, ganar? O lo que algunos han dicho, con que pierda una, ya perdió la consulta. Bueno, nosotros al menos desde el incidente del 5 de abril a la fecha tenemos un promedio de atención positiva hacia la consulta popular. Como de expectativa a que es bueno. Reafirmativa que va a ganar el sí con más del 60%. Y a mí siempre me gusta hacer como estos juegos porque al final deja en evidencia que la conversación digital hoy más que nunca sigue siendo legítima e importante de escuchar. Es un espacio donde la gente habla y hay que ponerle un poquito de atención. Entonces lo que tenemos, al menos nosotros, respecto a la consulta, y como les decía hace un momento, la única pregunta que de momento está teniendo unos picos como que tendencia a probablemente decrecer en votos, sí en efecto es la pregunta sobre el trabajo por horas, pero que a la par de la oposición hay un contraste, que lo están manejando muy bien desde el lado del gobierno. Pero tú le ves que eso, por ejemplo, va a afirmar el carácter que dicen algunos autoritario de Noboa, de que va a seguir en la misma línea, o crees que también es un modo de decirle, vea, cambie, haga algo distinto, porque si sigue así no va a llegar al 25? Yo coincido con Pedro, o sea, hay un espacio de expectativa y de aprobación, la gente va a ir, al menos en redes sociales, a votar por el sí. ¿Cuáles son los puntos de inflexión? Temas coyunturales como los que acaban de pasar ayer, que la gente empezó a preocuparse por la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, y empezó a cuestionar un poco el carácter personal del presidente respecto a la declaración de no he recibido una llamada, no he tenido contacto. Entonces, las campañas, desde nuestra experiencia que llevamos ya casi 8 años en el análisis de redes sociales. 8 años en campañas, tiene un niño de 15 años, eso es impresionante el trabajo. Es que de alguna forma el resultado positivo puede caerse en 2 días. Lo vivió Andrés Arauz en el 2021 por un error comunicacional a 3 días de las elecciones. Eso fue real. Igual lo pasó a Guillermo Lasso, le pasó a Jorge Yunda, y es que estos errores tácticos que pueden ser imperceptibles, que evidencian tu lado más empático, humano, más que tu rol político, te pueden jugar en contra. Ya para Daniel Noboa, esta es la semana 0 en la que va a ganar la aceptación de la consulta quien menos errores cometa. Y como ya lo decía Pedro, el único actor visiblemente que tiene la corresponsabilidad de generar la campaña por el no es
Pachacutic, la CONAIE con Leonidas, pero Leonidas tiene un alto margen de rechazo. Por tanto, su credibilidad va a permear un poco en los próximos días y habrá que ver cómo el gobierno, además de, en el caso que ganase la consulta el día domingo, cuál va a ser la medida emergente de responder de forma efectiva, porque caso contrario va a pasar lo que dice Pedro. Si no hay una respuesta inmediata en los primeros 20 días después de la consulta, el malestar inicial empezará entre junio y julio y se detonará en agosto a propósito también del ingreso a clases de la sierra, y donde yo calculo que ahí sí va a golpear duramente el efecto del IVA después de casi 4 meses. Claro, y que ahí ya se percibe ahí viene también ingreso, sí. Además un tema muy sensible, que es la situación de las universidades frente a la proforma presupuestaria, y que puede ser otro punto de inflexión. Entonces el timing del gobierno está como coercionado por el juego de la suerte. Claro, de momento, al menos digitalmente, tendrá hasta hoy que hicimos la última valoración, está entre el 60 y un poco más de aceptación el sí. Veamos cómo llega el domingo. Gracias, Alondra. Yo solo quiero decir una cosita rapidito. No, pero yo también tengo una pregunta que no quiero dejar. Dile Pero, y te hago la pregunta. Yo creo que eso nos vuelve, lo que dice Alondra, nos vuelve a lo primero que dijo, la inmediatez. Este es un país de minutos. Sí. Este país es un país de minutos. Yo creo que al gobierno... Un escándalo tapa otro, el otro día cambia la cosa. Lo que menos le interesaba al gobierno es tener, digamos, una campaña electoral tan grande. Sí. Si el gobierno seguramente aspiraba a que la elección sea hoy. Ajá. Porque va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Y en este país donde todo puede suceder, ¿no es cierto?, todo puede suceder. Es decir, esperemos finalmente que esta semana... En 8 días todo puede cambiar. Claro, sí. Puede haber otro secuestro, digamos, de un canal de televisión, puede haber un montón de cosas finalmente, ¿no? Que pueden cambiar para bien o para mal para el gobierno, digamos. Pero quería hacer una pregunta a propósito de lo que mencionaba Alondra, y desde tu mirada, ¿cómo ves el rol de la vicepresidenta Verónica Abad en Israel? ¿Se están sumando votos, algunos dicen, para bajársela, es decir, votar en contra de ella, que no tengamos una vicepresidenta que la pueda reemplazar a Daniel Noboa Esperanza? ¿Cómo ves este temita que puede parecer hasta cierto punto no tan tóxico, pero si le pones en un vaso de agua, puede cambiar el color del agua? O sea, digamos, para el gobierno, Abad debe salir del poder en diciembre, porque finalmente, o en noviembre, porque no puede hacer campaña el presidente, ¿no es cierto?, para su reelección. Y ahí, antes de lo sucedido con la embajada con México, nuestro análisis finalmente y nuestra hipótesis que enviamos a nuestros clientes era: el escenario más lógico es que renuncie la vicepresidenta, ¿no es cierto? Porque no tienes tiempo para hacer un juicio político, finalmente. Entonces la renuncia te podía de una u otra manera servir. Ahora, pero que renuncia por cuenta propia. Sí, claro, evidentemente. Tiene a su hijo en la roca, finalmente. Sí, claro, y ahorita está en un búnker aguantando bombardeo. Por eso digo que la suerte es una herramienta bien interesante del gobierno de Noboa también, ¿no? Pero no le puede convertir más bien como víctima en una figura que se eleve, y si le renuncian o le destituyen, se convierte en la mejor opositora de Noboa. No creo que tiene la capacidad, igual en clave de hipótesis, porque nunca la he medido, pero no creo que tiene la capacidad, no creo que tiene el tiempo tampoco, ¿no? O sea, creo que el timing es supremamente importante. Entonces, digamos que la hipótesis era que hay un acuerdo finalmente para que haya una destitución en la Asamblea. Antes de la Embajada de México, ese podría ser el escenario. ¿Por qué? Porque había los votos de la Revolución Ciudadana. Sí. Ahora ya no los hay. Claro. Es decir, lo de México desordena totalmente el tablero y nos insta finalmente a pensar en, digamos, cómo va a ser el bloque de un movimiento que ni siquiera existe, digamos, que es ADN, ¿no es cierto? Claro, es decir, claro. ¿cómo va a ser esa lógica? Claro que sí. Gracias a ustedes, gracias Alondra, gracias Pedro, y muy importante, gracias por los comentarios, hay un montón de mensajes a propósito de esto. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con lo que significa esta semana. Vamos a hacer una pequeña exposición de los elementos de la agenda política esta semana, tomando en cuenta que el próximo domingo tenemos consulta popular y referéndum, que además va a abrir el debate, la discusión y la reflexión a lo largo y ancho de este país. Vamos a la pausa y gracias de nuevo a Alondra y Pedro. A ustedes, muy amables.
Ya estamos de vuelta para cerrar este otro relato dominical en vivo a propósito de lo que ha ocurrido en esta semana lamentable. Decimos, hay noticias todavía de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, como se dice normalmente, la zona de Irán, Israel, Siria, etcétera, donde todavía hay tensión, preocupación. En este momento, por ejemplo, en Argentina, el presidente Javier Milei está reunido, por ejemplo, con el embajador de Estados Unidos, se ha puesto del lado ya prácticamente de Israel, así que ya sabemos por dónde apunta todo eso. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana va a haber cosas interesantes, les dejamos en agenda para que ustedes lo puedan tener presente. Cumbre de la CELAC para tratar el asalto de Ecuador a la Embajada de México será este 16 de abril, es decir, el día martes va a haber una cumbre de la CELAC. Algunos dicen que bueno, esto ya no importa mucho, que al gobierno no le preocupa tanto, pero son varios países los que participan ahí. También hay ya en la impresión de las papeletas de la consulta popular, estarán al 100% y paquetes electorales estarán distribuidos en 8 provincias y 3 circunscripciones en el exterior, así que está ahí. De hecho, veíamos, como decíamos, estábamos viniendo para acá y veíamos en el Colegio 24 de Mayo, por ejemplo, que están los estudiantes, los universitarios que hacen las juntas electorales, haciendo el repaso, el ensayo de siempre. También hay otro caso que es el de independencia judicial. El expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, es acusado por Javier Muñoz de haber liderado un equipo para destituir a Walter Macías. Esto va a continuar, va a estar presente ahí. La bancada de la Revolución Ciudadana presenta bajas al retomar a sus actividades en la Asamblea. Vamos a ver qué tipo de reacciones va a haber, si es que hay más bajas, si es que hay otras incorporaciones, etcétera. Y también esto obviamente nos lleva a pensar de qué manera se recompone, se reestructura el bloque oficialista, que ya sabemos está señalado, está planteado desde los sectores que apoyaron la candidatura de Fernando Villavicencio, por ejemplo, que están ahí, y también alguna medida los del Partido Social Cristiano en algunos temas se incorporarán a esa agenda oficialista. Y también la ministra de Trabajo que denunció a Rafael Correa por traición a la patria. Veremos a dónde termina esto, en dónde termina esto, y por supuesto estaremos ahí. No sé si tenemos un reporte que teníamos preparado para hablar de la semana. ¿Ese reporte existe o no existe? ¿No? ¿Está ahí? Vamos ahí, vamos a verlo entonces. No, no está. Bueno, se nos fue el tiempo, además de la entrevista con Alondra y con Pedro Donoso, y lo único que queremos es recordarles que Paco celebra 70 años de compromiso y excelencia. Hoy celebra con orgullo 7 décadas de crecimiento junto a los ecuatorianos, entregando calidad y satisfacción a sus productos. ¿Cuántas personas no han ido a Paco a hacer sus compras? Así que les agradecemos, ha sido interesante. Gracias por los comentarios. Algunos nos dicen, ¿cómo entrevista usted a personas de derecha? Son analistas, sí, no coincidimos del todo con algunos mensajes, pero les agradecemos, por supuesto. Aquí estamos para debatir, para discutir, para pensar, como siempre decimos, en voz alta. Este es un programa para pensar en voz alta. Nos vemos el próximo domingo en una emisión especial porque tendremos consulta popular, referéndum, y el equipo de producción de Radio Pichincha también estará desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche trabajando en este domingo en estas mismas instalaciones donde nos encontramos ahora para darles la mejor oferta informativa, la mejor reflexión y también las noticias de última hora. Y como dijeron Pedro y Alondra, en esta semana todo puede pasar y tendremos, si es que cabe las circunstancias, otro relato especial en cualquier momento. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien esta noche, amanezca con calma, con tranquilidad. Mañana empieza una nueva semana, además decisiva para la política ecuatoriana y también en la costa, preparándose para volver a clases, que también es una preocupación. Chao, chao.